En un abrir y cerrar de ojos, la vida puede parecer más pesada. Lo notas en la mirada al espejo, en la energía que ya no responde como antes, en la memoria que pide permiso para recordar lo simple. Andrés lo descubrió de la forma más humilde, en el surco de su frente, en la espalda encorvada por jornadas infinitas, en el silencio de la casa cuando todos dormían. Era joven en años, pero su andar traía la fatiga de quien ha hecho del apresuramiento una profesión. Una mañana, cargando sacos de semillas hacia el campo, encontró al anciano que los vecinos llamaban sabio simplemente porque hablaba despacio y escuchaba más todavía. El anciano estaba sentado junto a un algarrobo. El sol de otoño olía a tierra y a humo lejano. Andrés dejó los sacos, las manos aún con polvo, y se acercó con la respiración agitada. El hombre alzó la vista, sonrió con esa serenidad que no tiene prisa, y le dijo sin rodeos que la prisa y las pequeñas indulgencias son ladrones. Roban tiempo, roban salud, roban la eterna paciencia del cuerpo. Le habló en historias cortas, como si midiera cada palabra para que entrara despacio. Andrés escuchó cómo quien no había pasado desapercibido 20 años de despachos y noches de pantallas, hablaba sobre el valor de las jornadas sencillas, sobre el agua que revive a la planta y sobre el sueño que reconstruye ladrillo a ladrillo. El relato del anciano es simple y no promete milagros, contiene una verdad práctica. Las cosas que parecen inofensivas se cuentan por años y al final te cuentan la historia de tu cuerpo. Si aceptas que pequeñas costumbres se acumulan como capas de polvo, entonces puedes barrer. Si lo aceptas, empiezas a barrer ahora. Si este mensaje te sirve, suscríbete y activa las notificaciones para recibir más guías prácticas. Primero, el déficit de sueño. Dormir poco no es un trofeo, es una deuda que el cuerpo cobra con intereses. Cuando recortas horas de sueño, interrumpes procesos básicos, memoria, reparación celular, regulación hormonal. Esa noche que ganaste quedándote hasta tarde con la pantalla no es gratis, se paga con cansancio que altera la piel, acelera la pérdida de tono y eleva el riesgo de problemas metabólicos según estudios observacionales. ¿Qué hacer? Establece una hora de acostarte fija y respétala como si fuera una cita importante. Apaga pantallas al menos 60 minutos antes y cambia la luz brillante por una lámpara cálida. Crea una rutina breve de preparación, lavado de cara, respiraciones profundas 5 minutos, leer algo tranquilo. Comienza con pasos pequeños. En vez de intentar 8 horas completas de inmediato, añade 15 minutos cada noche hasta alcanzar el objetivo. Marco Aurelio hubiera llamado a ese hábito obedecer a la razón, no dejar que el placer momentáneo gobierne la noche. Después, el estrés crónico. Vivir tensamente provoca desgaste emocional y físico. El cuerpo que permanece en alerta libera hormonas que, con el tiempo, deteriora tejidos y acortan la capacidad de recuperación. La irritabilidad se convierte en un mapa que indica dónde se ha escondido la salud. ¿Qué hacer? Identifica 3 fuentes concretas de estrés en tu vida y plantea una acción pequeña para cada una. Delegar una tarea del trabajo, limitar atención a mensajes fuera de la jornada laboral, reservar 30 minutos al día para desconexión. Practica respiraciones controladas en momentos críticos. Inhalar 4, contener 4, exhalar 6. Repítelo 5 veces. Introduce una actividad de recuperación nocturna, caminata lenta, estiramientos o meditación guiada de 10 minutos. Epicteto aconsejaría distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. Aplica esa regla para soltar lo que no controlas y trabajar con serenidad en lo que sí. Más adelante, el tabaco y el humo. Fumar es un ladrón obvio y silencioso. No solo envejece la piel por la pérdida de colágeno y a constricción de vasos, se asocia con riesgo aumentado de enfermedades crónicas. Si hay dependencia, la voz aquí es empática.
Dejar de fumar no es cuestión de voluntad en un día, sino de estrategias y apoyo. ¿Qué hacer? Busca ayuda profesional y líneas de apoyo. Reduce la exposición reemplazando rutinas asociadas al cigarrillo. Por ejemplo, cambiar el café en la terraza por una infusión en otro lugar. Utiliza sustitutos temporales y planes de reducción gradual si dejar de repente resulta imposible. La metáfora del ladrón funciona. Lo que entra por la puerta del humo acaba por erosionar los muros. No prometo facilidad, sí pasos reales y acompañamiento. Continuando, la deshidratación constante. No beber suficiente agua envejece en lo sutil, piel seca, menor elasticidad, fatiga y menor función cognitiva. El agua es el lubricante del organismo. Sin ella, las células trabajan en condiciones ásperas. ¿Qué hacer? Lleva una botella visible y márcalo como compromiso. Pretende beber 250 mililitros cada 2 horas como guía inicial. Añade un recordatorio en el reloj o en el entorno físico hasta que sea hábito. Prioriza agua antes que bebidas azucaradas o excesivamente estimulantes. Piensa en la planta del patio. Si la riegas poco, las hojas caen. Si la riegas lo justo, vuelve a verde. Esa constancia simple suma años de bienestar. También el consumo excesivo de cafeína y estimulantes. El café es una herramienta útil cuando se usa con medida. Abusarlo produce alteraciones de sueño, ansiedad y temblores que en el largo plazo pasan factura. ¿Qué hacer? Limita cafés fuertes a primera mitad del día. Sustituye algunas tazas por infusiones sin teína o por agua con limón. Fíjate un tope semanal y reduce gradualmente si estás encima de él. Cuando sientas la tentación de otra taza, prueba una pausa de 5 minutos. Camina, respira, decide conscientemente. El estoicismo te recordaría que moderar lo agradable es fortaleza, no sacrificio. Además, el sedentarismo. Estar muchas horas sentado cambia tu estructura, menos tono muscular, circulación pobre, articulaciones que protestan antes. El cuerpo necesita movimiento regular, no sprints esporádicos. ¿Qué hacer? Incorpora 30 a 45 minutos diarios de actividad que aumente la frecuencia cardíaca. No tiene que ser un gimnasio caro. Puede ser caminar con ritmo, subir escaleras, bicicleta. Cada hora de trabajo, levántate 2 minutos y estira. Añade ejercicios de fuerza 2 veces por semana para preservar masa muscular. Imagínate un coche clásico que no circula. Cuando no lo usas, las gomas se deforman y el aceite se espesa. Moverte conserva esa huila vital. Otro enemigo es el exceso de azúcares y ultraprocesados. El consumo habitual de dulces y alimentos industriales promueve inflamación, fluctuaciones energéticas y almacenamiento de grasa visceral que envejece. ¿Qué hacer? Sustituye snacks procesados por frutas, frutos secos o yogur natural. Reduce bebidas azucaradas y prioriza comida real. Planifica comidas sencillas para evitar caer en lo rápido y dañino. Implementa una regla simple. Si algo tiene una lista de ingredientes que no puedes pronunciar, consúmelo con moderación. El cuerpo agradece la comida cercana a su origen. No cultivar la sonrisa y la sociabilidad es otro hábito que madura el ánimo. Reprimir emociones y aislarse endurece los músculos del alma. La risa y la conversación son reparadores. ¿Qué hacer? Reserva tiempo semanal para conectar con personas que te nutran. Practica expresar gratitud en voz alta, aunque sea por 1 minuto al día. Integra actividades que te provoquen risa y asombro, ver un fragmento cómico, escuchar música que te mueva. La alegría es un hábito. El estoicismo bien entendido no es frialdad, sino serenidad que permite la alegría consciente. Las dietas extremas y los ciclos de pérdida y ganancia de peso dañan el metabolismo y la piel. Saltar de régimen a régimen obliga al cuerpo a adaptarse de manera poco saludable. ¿Qué hacer? Evita soluciones rápidas, plantea cambios sostenibles, aumento de proteína magra, vegetales variados, control de porciones. Mantén una relación estable con el alimento en lugar de perseguir ideologías de moda.
Busca asesoría profesional si el peso afecta la salud. 2 o 3 metas pequeñas y sostenibles vencen una promesa espectacular e imposible. La falta de protección solar es una negligencia que se paga en la piel. La exposición sin barrera a los rayos acelera el envejecimiento cutáneo y aumenta riesgos dermatológicos. ¿Qué hacer? Usa protector solar diariamente en rostro y manos. Reaplica si estás al aire libre por largos periodos. Usa prendas protectoras y sombrero en exposiciones prolongadas. Prioriza sombra entre las horas de mayor radiación. Piensa en la piel como el toldo que te cubre. Cuidarlo preserva no solo la estética, sino la salud. Ignorar las revisiones médicas y exámenes preventivos es vivir en la ilusión de que nada pasará. Chequeos regulares detectan problemas antes de que crezcan. ¿Qué hacer? Agenda una revisión anual con tu médico de confianza. Lleva un registro de exámenes básicos según edad y antecedentes. No postergues señales que tu cuerpo te da. La disciplina preventiva es el estoico práctico. Atender lo que depende de ti para minimizar sorpresas. Por último, el abuso de sustancias y la dependencia emocional a estimulantes o redes puede interponer oscurecimiento en la vida. Tratar este tema exige cuidado. Aquí no hay juicio sino reconocimiento y guía. ¿Qué hacer? Si existe dependencia, busca ayuda profesional y redes de apoyo. Sustituya rituales asociados al abuso por actividades que generen placer saludable, ejercicio, arte, contacto social. Plantea metas de reducción con ayuda clínica y acompaña cada paso con compasión hacia ti mismo. No estás solo, existen recursos y tratamientos efectivos. Cada una de estas costumbres se describe mejor con imágenes. La planta que pide agua, el coche clásico que necesita movimiento, el ladrón en la noche del humo, los albañiles que trabajan cuando duermen para reparar muros. La suma de pequeñas mejoras constituye una arquitectura nueva para la vida. No es necesario reformar todo a la vez. La estrategia más eficaz es elegir una o dos acciones y sostenerlas hasta que se conviertan en costumbre. Para ayudarte a arrancar, aquí tienes rutinas concretas y simples para incorporar hoy mismo. Acostarte 15 minutos antes que anoche y aumentar progresivamente. Apagar dispositivos una hora antes de dormir y leer o respirar. Llevar una botella de 750 mililitros contigo e intentar terminarla 3 veces al día. Establecer 2 bloques de actividad física en la semana y añadir una caminata diaria de 25 minutos. Preparar snacks saludables para evitar tentaciones. Programar un recordatorio para pedir cita médica si no la tienes. Comprar protector solar y aplicarlo cada mañana. Andrés salió del algarrobo con una sensación parecida a la de quien recibe instrucciones para reparar un tejado. Sabía qué herramientas necesitaba y tenía la compañía de la paciencia. En las semanas siguientes cambió cosas pequeñas. Se permitió media hora más de sueño, dejó un cigarrillo menos por día y plantó una maceta a la sombra. Notó cómo algunos surcos de preocupación empezaron a suavizarse y cómo la mirada se asentó más en lo que podía controlar. No todo fue instantáneo, hubo recaídas y mañanas torpes. El anciano no prometió perfección. Dijo que la disciplina es un ejercicio de compasión con uno mismo. Sigue con pasos concretos durante la próxima semana. Elige 2 hábitos de esta lista para trabajar y anota en un lugar visible el compromiso. Registra sencillamente en la noche si cumpliste. No es una prueba, es información. Practica pequeña paciencia y celebra consistencias, por modestas que sean. Cuando las costumbres cambian, la vida entera se reacomoda. Si quieres que siga entregando guías prácticas con planes semanales y ejemplos de rutinas para cada hábito, comenta cuál de las medidas vas a implementar y comparte tus dudas. Suscríbete y activa las notificaciones si te ha sido de ayuda. Deja like y cuenta en los comentarios qué hábito vas a cambiar esta semana.
Tu experiencia puede motivar a alguien más a barrer ese polvo acumulado y empezar otra vez con serenidad. Las primeras semanas fueron una sucesión de pequeñas pruebas y recompensas. Más sueño, menos cigarrillos, la maceta que ahora tenía 2 plantas, una verde y otra con hojas más tímidas. Andrés anotaba cada noche en una libreta económica: fecha, qué cumplió, cómo se sintió. Escribía una frase al final: hoy merecí un aplauso. A veces era verdadero, a veces fue un gesto de ternura para no abandonar la disciplina. Hubo mañanas en las que la alarma sonó y él volvió a dormitar 2 veces. Hubo días en que la botella de agua quedó medio llena, y en otros la caminata de 25 minutos se transformó en una conversación con un vecino que también sacaba al perro. Cada acierto le daba un poco más de espacio para creer que esas cosas pequeñas podían sumar. El anciano tenía razón al decir que la disciplina era compasión, no exigía perfección, sino constancia. Una tarde, después de una semana especialmente dura en la que había fumado más de lo previsto, Andrés volvió al Algarrobo. Buscó al hombre sin saber si lo encontraría. El anciano estaba allí, con la mirada tranquila, como si hubiera esperado cada tropiezo desde el primer día. «Me deslicé», dijo Andrés. «Pensé que iba a ser más fácil». El anciano lo miró unos instantes y luego señaló la maceta nueva que Andrés había llevado la vez anterior, ahora junto a otra planta que un repartidor le había regalado por error y que él había dejado. Había tierra removida alrededor de ambas, pequeñas hojas viejas secas y una nueva ramita erguida. «No es el desliz lo que te define», dijo. «Es lo que haces después. Riega ahora o riega mañana, pero riega. Si la planta se quiebra un poco, la sujetas con una estaca y sigues regando». Regresar a la rutina fue para Andrés como volver a clavar la estaca en la tierra. Incómodo al principio, después estabilizador. Llamó a la clínica y pidió la cita anual que había pospuesto. Fue un pequeño gesto de integridad consigo mismo. La palabra agenda en su lista tenía nuevo peso. En el consultorio, el médico le dio cifras, no juicios. Sugerencias: medir presión, pedir un hemograma, revisar la piel por la exposición sin protección solar. Descubrieron una mancha mínima en el antebrazo que el dermatólogo catalogó como vigilada y no urgente. Sin embargo, la tranquilidad que trajo la revisión fue una recompensa inmediata para Andrés. Haber ido cambió la historia de su salud potencial. Eso, más que el diagnóstico exacto, selló una certeza: la prevención paga en calma. Pronto organizó un plan semanal sencillo, probado en su propia práctica y ajustado a su trabajo y horas. Lo escribió en la libreta y lo pegó en la nevera. Mañana, 6:30-8:0. Despertador. Hidratación, 250 mililitros al levantarse. 10 minutos de estiramiento. Protector solar en rostro y manos. Desayuno con una porción de fruta. No mirar el teléfono hasta después de vestirse. Mediodía. 12 a 14 horas. Comida equilibrada. Paseo de 15 minutos si es posible. Rellenar botella de agua. Tarde. De 18 a 20 horas. Actividad física. 2 bloques semanales, uno de entrenamiento de fuerza de 35 minutos y otro de cardio ligero, más caminata diaria de 25 minutos. Preparar snacks saludables para el día siguiente. Noche, 22-23 horas. Apagar pantallas 1 hora antes. Lectura o respiración guiada. Acostarse 15 minutos antes que la noche previa. En ese esquema cabían los pasos que habían sido prescritos en el Algarrobo: protección solar, hidratación, chequeos, reducción del tabaco. Lo que hacía la diferencia no era la perfección del plan, sino su factibilidad. Todo podía hacerse en bloques pequeños, en medio de una jornada de trabajo. Andrés descubrió otra herramienta útil: el Habit Stack, apilar hábitos. Asociaba la aplicación del protector solar con lavarse la cara. La botella llena le recordaba beber. El libro en la mesa de noche le llamaba cuando el teléfono estaba apagado. No inventó nada nuevo,
Solo conectó actos que ya eran familiares para que uno recordara al otro. La dependencia emocional que antes buscaba alivio en cigarrillos y en scrolls infinitos no desapareció de un día para otro. Llegaron tardes en las que la ansiedad tenía sabor a urgencia y la tentación era volver a los rituales viejos. Entonces, Andrés usaba una técnica que el anciano le había enseñado con voz calma: nombrar la emoción, no reprimirla, no juzgarla, decir en voz baja: estoy ansioso ahora. La frase, cuenta el anciano, crea distancia entre la persona y el impulso, lo convierte en observación, en dato. A veces bastaba eso para que el deseo se desplazara hacia otra cosa: preparar té, llamar a un amigo, salir a caminar. Se sumó además una red básica. Habló con su hermana, le contó que intentaba cambiar varias cosas. Ella ofreció apoyo sin sermón. Dijo: dime cómo te acuerdas y yo te pregunto si lo hiciste. Dijo, y cumplió. En los días que Andrés fallaba, su hermana enviaba un mensaje corto: ¿qué pequeño paso puedes dar ahora? La sensación de no estar solo actuó como otro pegamento para la disciplina. Con el paso de los meses, los surcos de preocupación continuaron suavizándose. No desaparecieron del todo, pero perdieron nitidez. La mirada de Andrés se extendió más allá de la supervivencia diaria. Empezó a interesarse por cocinar, por lo que ingería, por leer artículos serios sobre sueño, por entender por qué le costaba concentrarse en la tarde. Aprendió a planificar, sí, pero también a celebrar. Cada domingo anotaba en la libreta 3 cosas que habían salido bien, sin importar su tamaño. Aquella lista de triunfos pequeños era un archivo moral que contrapesaba la autocrítica. Una noche interrumpida por una recaída severa lo dejó inquieto. Había fumado más de la cuenta y la sensación de fracaso lo abrumó. Se sentó en la cocina, lámpara tenue, libreta abierta. En lugar de castigo, escribió una carta breve: no tengo que ser perfecto para merecer mi cuidado. La frase fue una rendija por donde la compasión entró. Llamó a la línea de apoyo que le había recomendado el Centro de Salud Mental. Hablar con un profesional le dio herramientas prácticas para manejar los impulsos y una perspectiva. La recuperación no es recta, es ondulada, y cada ola enseña. Mientras tanto, el anciano seguía apareciendo en el algarrobo. A veces traía historias de su propia vida, fragmentos en los que la paciencia había sido decisiva. Otras, recomendaciones puntuales: probar el helado de yogur en lugar del helado fulminante de azúcar, caminar por un parque diferente para que la ruta no recordara viejos humos. Nunca fue moralista. Sus intervenciones eran metáforas simples que devolvían a Andrés la responsabilidad sin hacerlo sentir culpable. En el trabajo, algunos compañeros empezaron a notar cambios. Uno lo felicitó por su energía, otra le pidió la receta de su snack nuevo. Andrés, que antes ocultaba hábitos por vergüenza, ahora compartía herramientas: la libreta, la técnica de nombrar la emoción, la lista de 3 cosas buenas los domingos. No se convirtió en un gurú, fue alguien que mostraba una práctica en curso y aceptaba su humanidad. Sus pasos modestos se contagiaron en pequeñas oleadas. Una compañera dejó el ascensor y empezó a subir escaleras. Otro reservó una cita médica que llevaba años aplazada. No era una transformación espectacular, sino una reconfiguración discreta de costumbres. A los 6 meses, en una revisión médica de seguimiento, el dermatólogo confirmó que la mancha seguía estable. Lo que cambió fue tu conducta, dijo el especialista. El uso consistente del protector solar reduce riesgos a largo plazo. Esas palabras, prosaicas, fueron una recompensa distinta. La prevención había demostrado su valor en un suceso concreto. No hubo fanfarrias, solo una sensación de coherencia. Lo que hacía cada día alimentaba un futuro menos incierto. Andrés aprendió también a diseñar planes de emergencia para las recaídas. Cada vez que sentía que una rutina se le iba de entre las manos, consultaba un esquema simple que había escrito en la libreta. 1. Identificar el detonante: cansancio, estrés, soledad. 2. Elegir una acción pequeña y concreta: 5 minutos de respiración, caminar a la esquina, beber agua fría.
3. Avisar a una persona de confianza si la situación lo requiere. 4. Repetir al menos una pequeña cosa que pertenezca al plan normal. Ponerse protector solar, preparar una fruta, acostarse 15 minutos antes. Ese esquema le devolvía agencia. En él no había grandes promesas, solo pasos que reducen la sensación de caos. Los meses sumaron consistencias. Menos cigarrillos, noches un poco más largas, plantas que crecían en la maceta, una libreta con páginas llenas de registros modestos. Y sobre todo, la convicción de que la vida no requiere arreglos drásticos para repararse, sino acciones repetidas que respetan el tiempo y la fatiga. Una mañana templada, con olor a tierra húmeda tras una lluvia, Andrés se sentó otra vez bajo el algarrobo, esta vez sin llevar la libreta a la vista. Había llevado una taza de té y se permitía el silencio. El anciano llegó con su paso pausado y se sentó a su lado. No hablaron de planes ni estrategias por un rato. Compartieron el silencio que a ambos les parecía productivo. Luego el anciano dijo, como quien dicta una verdad sencilla que no caduca: «Cuida lo que puedes hoy. Las cosas grandes suelen comenzar por esa obediencia pequeña». Andrés asintió. Miró la maceta en su regazo, la rama que ya no estaba torcida y las hojas nuevas que se abrían hacia la luz. Sabía que vendrían días duros y otros de calma. Sabía también que la arquitectura nueva de su vida no era un proyecto terminado, sino una obra en curso, hecha de ladrillos minúsculos. Salió del algarrobo con la sensación clara de que la paciencia no era una espera pasiva, sino una actividad repetida: regar, reparar, atender, volver a regar. Y con esa idea fue a enfrentar la semana siguiente, armado con una libreta, una botella, protector solar en la mochila y la voluntad de no castigarse por caer, sino de levantarse una vez más. Salió del algarrobo con la sensación de haber hecho algo sencillo y profundo a la vez. La obediencia pequeña que citó el anciano era ahora la manera en que respiraba. La semana lo recibió con su ruido cotidiano: mensajes y correos, el transporte lleno, el cafecito robado entre reuniones. Todo eso volvió a ser una superficie sobre la que Andrés colocaba con calma sus hábitos ligeros. La libreta le acompañaba en el bolsillo de la camisa. A veces la sacaba solo para escribir la hora en que había comido fruta o para anotar qué pensamiento lo había tentado. Esos detalles no alteraban la agenda del día, pero alteraban la manera en que se miraba a sí mismo. El primer choque llegó el miércoles en la tarde. Lo llamaron de la oficina central para comentar una evaluación de desempeño. Uno de los jefes, sin mala intención, puso al descubierto la tarea que Andrés había postergado: una presentación que requería horas extra. El cansancio, que antes era puerta de entrada para viejos hábitos, asomó su voz, con argumentos conocidos. Hoy no tienes fuerzas, te mereces un respiro, una salida rápida. Sintió la presión en la garganta como un peso ya familiar. Miró la libreta, encontró la hoja donde había escrito su esquema de emergencia y respiró hondo. Sacó el plan como quien consulta un mapa. Identificó el detonante: fatiga y sensación de incompetencia. Eligió una acción pequeña: salir a caminar 10 minutos por la calle lateral, sin teléfono. Llevó su botella de agua. Caminó sin rumbo definido, solo con la sensación del aire fresco en la cara después de la tarde húmeda. En vez de la solución automática, cumplió el paso 2, 5 minutos de respiración consciente en un banco, contando la inhalación y la exhalación. Cuando volvió a la oficina, su pulso había bajado y la urgencia se había transformado en una claridad mínima pero efectiva. Podía dedicar una hora adicional a la presentación y, si hacía falta, pedir apoyo a alguien.
Llamó a Martina, la compañera que había empezado a seguir algunas de sus prácticas. No le contó todo, solo dijo, ¿tienes un segundo para mirar esto conmigo? Ella respondió con la misma prontitud con la que antes habría respondido un mensaje de trabajo. Juntos reorganizaron la presentación en segmentos más cortos, se repartieron partes. No fue heroico, fue colaboración. Cuando, terminado el día, Andrés apagó la computadora, la casilla de verificación de «hacer algo hoy por mi salud» estaba marcada, y eso bastó. La confianza no llegó como una ola que arrastra todo, vino en oleadas discretas. Una tarde de fin de mes, después de entregar un informe, una invitación inesperada. El equipo celebraba el cierre con pizzas y cervezas en la terraza de un bar donde solían juntarse compañeros que fumaban. La parte antigua de su vida, esa que inventaba disculpas y excusas como telarañas para sostener costumbres, quedó al acecho. Andrés miró primero la calle y después la libreta. Recordó la frase del anciano, «cuidar lo que puedes hoy». Decidió una táctica. Antes de entrar, escribió en la libreta 3 frases que necesitaba recordar si aparecía la tentación. «Soy más que un impulso. Puedo quedarme y pedir agua. Llamo a alguien si hace falta». Entró, habló, rió, y cuando el humo comenzó a rodear el grupo, aplicó la acción número 2 del plan. Se levantó, pidió un vaso de agua y salió a fumar la escena de la ciudad como si fuera otra película. No fumó. Cuando regresó, demostró que se podía estar presente sin replicar gestos del pasado. No fue una victoria épica, fue una decisión repetida que descontó poder a la fragilidad. Afuera, en la vereda, se cruzó con una vecina que venía con una bolsa de compras. Era la joven del segundo piso, Lucía, a quien Andrés apenas conocía. Ella lo reconoció porque alguna vez le había dejado una maceta cuando él estuvo enfermo. Lucía, que aún fumaba de vez en cuando, lo saludó con la timidez de quien no sabe si comentar cambios. «¿Sigues con el algarrobo?», preguntó. «Me quedé con curiosidad de esa historia». Andrés le explicó, en pocas palabras, cómo había empezado a escribir, a nombrar emociones y a elegir pasos pequeños. Lucía escuchó sin juzgar. «Quizá podría probar algo de eso», dijo. «Me cuesta dejarlo, pero también me gustaría no sentir que siempre vuelvo a lo mismo». Le ofreció la libreta para que tomara nota de un esquema corto. Fue un intercambio sin dramatismo, 2 personas haciendo un trueque de afectos prácticos. Esos intercambios eran la prueba de algo que Andrés no había previsto. La rutina de su autocuidado comenzaba a resonar fuera de su cuerpo. No porque él impusiera soluciones, sino porque su constancia ofrecía una alternativa simple que otros podían adoptar a su ritmo. El anciano en el algarrobo no lo convirtió en maestro, la vida cotidiana lo convirtió por el contagio silencioso de lo repetido. Pasaron meses más. Hubo visitas médicas de seguimiento, llamadas con amigos que pugnaban por noticias festivas, domingos de limpieza de la casa y tardes en las que la tentación regresó con la sutileza de un viejo propenso a aparecer cuando menos se espera. En uno de esos días grises ocurrió algo que lo sacudió. Su padre, de quien había hablado poco, lo llamó para decir que venía de visita. Andrés sintió una mezcla de alegría y temor. Las visitas familiares generaban, en su historia, aperturas a viejos patrones de comportamiento, como si los rituales comunes en la mesa trajeran consigo un paquete de costumbres antiguas. Se preparó con la misma humildad que ponía en la libreta. Planificó las comidas, aseguró tener frutas y té, informó a su padre que prefería no hablar de ciertos temas que históricamente terminaban en tensión. La visita fue, en términos generales, un aprendizaje. Hubo momentos de roces, una frase inoportuna del padre, una incomprensión sobre horarios, pero Andrés aplicó lo aprendido.
Nombró la emoción cuando apareció, pidió una pausa cuando la conversación escalaría y eligió pequeñas acciones para sostener la calma. Al final de la tarde, mientras lavaban platos juntos, su padre dijo algo que Andrés no esperaba. «Parece que estás más tranquilo, hijo. ¿Qué cambió?» Andrés no buscó grandes discursos, respondió con la verdad modesta. «Hago pequeñas cosas, cada día, y eso me alcanza». Su padre, que no era hombre de demasiadas palabras, asintió como quien reconoce una dirección distinta. En el trabajo, la nueva manera de estar se consolidó en gestos prácticos. Acordó horarios realistas, pidió descansos breves antes de tareas intensas y compartió con algunos colegas la idea de la libreta como herramienta para dividir tareas en acciones manejables. Uno de ellos, Martín, tomó la costumbre de escribir 3 pequeños logros laborales al cierre del día. Otra, Elena, empezó a traer frutas para el grupo. Las transformaciones fueron tímidas, nunca pronunciadas como lecciones, sino como módulos de vida que encajaban sin fanfarrias. El anciano del Algarrobo siguió presente, sin exigir gratitud. A veces venía con un silencio tan espeso que bastaba para acompañar. Otras traía un comentario que parecía un desafío suave. «No confundas la prudencia con la cobardía», dijo un día. «Hay que saber cuándo sostener lo que es bueno y cuándo soltar lo que nos ata». Andrés, con la taza de té tibia entre las manos, entendió que la libertad era una práctica sostenida, no simplemente la ausencia de algo. Una tarde de otoño llegó un correo que inauguró un nuevo capítulo. Le ofrecieron una licencia corta para participar como tutor en un taller para jóvenes en riesgo, coordinado por una organización local que trabajaba con adolescentes que, en distintos modos, replicaban las dinámicas que él había conocido. La propuesta lo hizo vacilar. Se sintió sobrepasado por la responsabilidad de hablar de algo que aún le parecía frágil dentro suyo. Consultó la libreta y al final aceptó. Pensó en las pequeñas cosas que habían funcionado para él y en cómo quizá podrían servir de antídoto para alguien más. El primer encuentro con los jóvenes fue desordenado y humano. Algunos llegaron con sarcasmo, otros con silencio áspero. Andrés no llevó discursos ni recetas, llevó su libreta, un par de ejercicios sencillos para nombrar emociones y una actitud de escucha que no presionaba. Al principio, nadie compartió mucho. Con el tiempo, uno de ellos, un chico de 17 años llamado Fabián, dijo: «Siempre pensé que para salir de esto había que hacer algo grande, pero lo tuyo suena como si fuera más posible». Andrés vio en esa frase el eco de su propio recorrido. No habló de sus recaídas ni de sus vergüenzas, habló de pasos pequeños, de lo que hacía en la mañana para empezar el día y de cómo había aprendido a perdonarse cuando fallaba. El taller, que al principio parecía una tarea arriesgada, se transformó en un terreno de aprendizaje mutuo. Fabián, que había dejado de ir al colegio por cuestiones administrativas y por su propia vergüenza, comenzó a registrar pequeñas metas: llegar 10 minutos antes al taller, no faltar sin avisar, pasar una tarde sin fumar. Aquellas metas, cumplidas una a una, produjeron en él una confianza que Andrés reconocía. No era salvación instantánea, era un comenzar que se sostenía. Esa noche, al volver a su departamento, se sentó bajo la luz tenue de la cocina y anotó en la libreta: «Hoy escuché más de lo que hablé. Fue suficiente». No esperaba aplausos. Aquella nota era más bien un testimonio de coherencia, de la capacidad de convertir la experiencia propia en un recurso humilde para otros. Los hábitos nuevos no borraron la memoria de los viejos, ni la cicatriz de la mancha de la piel dejó de recordarle la fragilidad de la carne. Pero la vida cotidiana iba llenando los huecos con ritos pequeños: regar la maceta los lunes, preparar una ensalada el miércoles, caminar sin prisa los viernes por la tarde.
El anciano asomaba de vez en cuando con historias sobre la paciencia de sus antepasados, con relatos mínimos que siempre terminaban en una mirada hacia la tierra. Una mañana llegó una carta inesperada. La fundación que coordinaba los talleres quería nominar a Andrés para una pequeña mención pública por su trabajo con los jóvenes. No era un premio de grandes luces, pero implicaba hablar frente a un grupo más amplio y describir su trayecto. Andrés sintió vértigo ante la posibilidad de exponerse. Prefería el trabajo callado, el intercambio uno a uno. Aún así, aceptó. Si había algo que la vida le había enseñado, era que la humildad no debe confundirse con invisibilidad. Algunas verdades necesitan ser dichas para que otros sepan que hay caminos que no requieren heroísmo. El día del encuentro se colocó la camiseta que no tenía arrugas. Miró la libreta, escribió 3 puntos que quería transmitir. La responsabilidad de nombrar, la libertad de elegir una acción pequeña, la importancia de la compañía. Subió al escenario improvisado frente a sillas que olían a madera y a café. Al principio habló con voz temblorosa, pero a cada frase la voz se asentó. No apeló a discursos grandilocuentes, contó anécdotas sencillas. La hoja que recuerda la hora de comer, la caminata de 10 minutos, la taza de té con el anciano bajo el algarrobo. Había una honestidad en su manera de decir que los asistentes agradecieron con una quietud que no era indiferencia, sino atención. Al terminar, la gente se acercó a saludar. Una mujer, con ojos cansados, le dijo: «Me hace bien oír a alguien que no promete milagros». Otro joven preguntó por la libreta. Andrés, una vez más, no fue gurú. Entregó la mitad de su propia experiencia como quien ofrece una herramienta. Esa tarde volvió a casa con la sensación de que lo que había construido funcionaba mejor en comunidad. Al abrir la puerta del departamento, la maceta, esa sobre la que tantas veces había reflexionado, parecía más viva. Nunca cejó su tendencia a observar los detalles. Una nueva hoja, la textura de la tierra fresca, el brillo de una gota de humedad en una noche templada. Se inclinó sobre la maceta, la regó con cuidado y pensó en algo que había escuchado del anciano. El tiempo no es un verdugo ni una cura. Es un taller donde se aprende a sostener piezas pequeñas. Andrés recordó cómo, 6 meses atrás, aquello le hubiera parecido una frase ajena. Ahora le sonaba a mapa. Guardó la libreta, preparó una taza de té y llamó a su amigo del barrio para ofrecerle, sin solemnidades, una caminata el domingo por la mañana. Era una invitación simple, compartir espacios sin expectativas. Colgó y miró por la ventana. La ciudad hacía su ruido habitual, pero en el interior del departamento había una calma trabajada, una disciplina afectuosa. Se acostó con la sensación de que la vida continuaba siendo una obra en construcción. Había días en que la arquitectura nueva se tambaleaba, había otros en que sus cimientos se mostraban firmes. Andrés respiró, consciente de que la paciencia seguía siendo una actividad repetida. Regar, reparar, atender, volver a regar. Y con esa certeza fue a dormir, sabiendo que la mañana siguiente lo volvería a poner ante pequeñas decisiones que, sumadas, seguirían transformando su costumbre de ser. La mañana siguiente llegó sin prisa. Andrés despertó con la sensación de que algo pequeño debía hacerse antes de cualquier otra cosa. Abrir la ventana y dejar que el aire de la calle entrara sin pedir permiso. Lo hizo. El olor a pan recién horneado cruzó el cuarto y, por un instante, pareció haber más mundo en la cocina que en el resto de la ciudad. Preparó la taza de té con la calma de quien no necesita llenar un silencio, sino acompañarlo. La semana transcurrió con esa cadencia. Encuentros en la fundación, llamadas que se convertían en paseos cortos, algún mail contestado con respuestas breves y honestas. Su trabajo con los jóvenes siguió dejando pozos. Uno de ellos comenzó a llevar una libreta donde apuntaba, sin grandes pretensiones, las pequeñas cosas que había decidido cambiar. Andrés lo vio así, de lejos, una tarde,
y reconoció en esa libreta la misma urgencia que lo había empujado a escribir la suya. No hubo grandilocuencia, hubo, en cambio, un asentimiento compartido, como cuando dos personas que no se conocen, pero comparten la misma parada de colectivo, intercambian el gesto de sujetarse la mochila. Pensó en contarle al anciano sobre la mención pública, pero cada vez que lo llamaba, la voz en el otro extremo de la línea parecía surgir desde una habitación que tenía ventanas distintas a las suyas. Aún así, acordaron verse un domingo al mediodía, como tantas otras veces. El anciano prometió preparar una infusión especial y dejar la silla al sol debajo del algarrobo. Ese domingo el sol cumplió su parte. Andando despacio, como corresponde a las promesas hechas de palabra, Andrés llegó a la casa del anciano. El sendero olía a tierra seca y a las hojas que el otoño empezaba a soltar. El anciano abrió la puerta antes de que Andrés llamara. Había menos fuerza en su paso, pero la mirada conservaba la chispa de siempre. Le ofreció la mano y al estrecharla, Andrés notó las venas pronunciadas y la piel fina como mapas donde se pueden leer estaciones. «Has venido», dijo el anciano sin sorpresa, como si la llegada de la gente fuera una certeza más de las que rigen las tardes. «Siéntate, el té está hecho». La charla fue, como de costumbre, un diálogo sin prisa. El anciano contaba historias que no buscaban asombro sino compañía. Una vecina que sabía de memoria las horas de los faroles, un zapatero que enseñaba a remendar sin martillo fuerte, la manera en que su madre doblaba las servilletas para que siempre sobrara espacio. Andrés escuchó, tomando el té en sorbos que parecían medir el tiempo con precisión. En un momento, el anciano posó la taza y miró a Andrés con esa mezcla de autoridad delicada que muchas veces él había interpretado como ternura. «Has hecho algo», dijo. «No te orgullezcas en silencio, que la modestia no te coma el reconocimiento que mereces». Andrés quiso reír, la humildad le había pertenecido como amuleto, pero ahora comprendía que también podía ser una traba para nombrar lo que se construía con esfuerzo. «No es mérito mío», respondió. «Solo repito lo que alguien me enseñó. Pequeñas acciones, sostenidas». «Entonces enséñalo bien», replicó el anciano, «que no se confunda con recetas. Que sepan que es trabajo diario, que no hay atajos». Hablaron de eso, de enseñar sin convertir la experiencia en dogma, de sostener el ritmo y de no confundir velocidad con progreso. El anciano habló menos de recuerdos y más de prácticas. Cómo organizar una tarde de talleres sin promesas exageradas. Cómo escuchar sin apuntar soluciones inmediatas. Cómo aceptar que algunos jóvenes vendrían y se irían, dejando apenas un eco. Al despedirse, el anciano insistió en que Andrés visitara con más frecuencia. Al llegar a la vereda, Andrés se volvió y vio al anciano apoyado en el dintel, recibiendo la luz con la misma paciencia con la que meses atrás había dicho que el tiempo era un taller. Algo en esa postura, la manera en que el anciano parecía reconocerse obra y taller a la vez, le provocó un peso nuevo en el pecho. No tristeza afilada, sino una especie de respeto que contenía responsabilidad. Las semanas siguientes trajeron una mezcla de rutinas y pequeños pedidos. Ayudar a organizar una charla en la fundación, acompañar a una chica que necesitaba referencias para cursar, llevar una olla de guiso a la casa del anciano cuando éste anunció que no quería cocinar tanto. Cada una de esas acciones era, a su modo, una ampliación de lo que había empezado entre la maceta y la libreta. Andrés empezó a notar que su nombre circulaba en la voz de otros, no con reverencia, sino con reconocimiento práctico. Andrés puede orientarte con esto. Andrés anda con libreta vieja. Esa forma de nombrarlo, segura pero sin brillo, le resultaba cómoda. Una tarde,
El anciano no respondió el teléfono. Andrés fue porque la frecuencia de los encuentros le había afirmado la obligación mínima de ir. Lo encontró sentado en su sillón favorito, más delgado, con la mirada puesta en la ventana y las manos ocupadas en un paño que frotaba con insistencia. Habló sin dramatismo, había una calma en la escena que no buscaba heroísmo. «Pensé que no vendrías», dijo el anciano, con la voz áspera de quien reservó fuerzas para lo esencial. «Vine», contestó Andrés. «¿Necesitas algo?» El anciano señaló la libreta que siempre tenía a mano. En su interior, trazadas con letra no tan firme, había anotaciones cortas, nombres de vecinos, una lista de semillas que había guardado para la próxima primavera. Una frase que repetía últimamente: «Hacer lo pequeño con respeto». «No tengo ganas de hablar de legados», murmuró. «Eso suena a testamento. Prefiero esto, que sigas preguntando cómo hacer las cosas». Andrés sonrió con lo que pudo. Aquel deseo era menos una instrucción que una herencia sentada en presente. Mantener el modo, cuidar las rutinas, enseñar sin convertir en ley. Los días posteriores fueron de cuidados sencillos. El anciano durmió mucho, luego despertaba y pedía pan, o que le trajeran la frazada. Andrés aprendió a combinar discreción con presencia, quedarse en la cocina preparando algo, arreglar la persiana que no cerraba bien, leer en voz baja para que la casa tuviera sonido humano. En la comunidad comenzaron a organizar turnos para acompañarlo. No era una ceremonia pública, sino una red de manos que llevaba café y una palabra que no pedía solución. Una madrugada, cuando la ciudad aún bostezaba, Andrés recibió la llamada. El anciano se había ido en silencio, como quien cierra el libro sin ruido. No hubo alarma ni ruido de sirena. La muerte, en ese caso, fue una puerta que se abrió desde dentro. Andrés sintió un hueco que no había previsto. Era menos pena que una vastidad que pedía ser habitada con gesto humilde. El entierro fue sencillo. Gente conocida, jóvenes que alguna vez pasaron por los talleres, vecinos con manos que mostraban trabajos comunes. Alguien habló de la paciencia del anciano, otro de su costumbre de guardar semillas como si preparara un porvenir. Andrés, cuando le ofrecieron decir unas palabras, miró la libreta y pensó en las 3 notas que lo habían guiado a subir al escenario meses atrás: nombrar, elegir, acción, compañía. No pronunció discursos, habló de la taza de té compartida bajo el algarrobo, de la manera en que el anciano enseñó sin proponérselo, de la forma en que cada cuidado pequeño era en su conjunto un acto de amor. Después, la vida retomó su curso sin dramatismos exagerados. Andrés volvió a regar la maceta. La hoja nueva le pareció más vigorosa ese día. Continuó yendo a la fundación, aceptó ofrecer un taller que él mismo diseñó. No grandes promesas, solo prácticas concretas. Reunió a un grupo pequeño y empezó por lo básico: escuchar, caminar, regar. Enseñó cómo anotar sin aspirar a perfección, cómo aceptar que algunas rutinas fallan y que volver a empezar no es fracaso, sino oficio. Con el tiempo, algunos de los jóvenes que asistieron al taller comenzaron a replicar en sus cuadras lo que aprendían: una olla compartida los sábados, una libreta en la que se apuntaban las pequeñas tareas de la semana, visitas a vecinos que vivían solos. Andrés no se volvió un referente público ni buscó el título. Le bastó ver que el hilo se extendía más allá de su pecho, que las prácticas que alguna vez fueron su sostén estaban dejando huella. En las noches, cuando la casa se hacía pequeña y el ruido de la ciudad cesaba, abría la libreta y escribía pocas líneas.
La última entrada que dejó, en la madrugada en que sintió que cerraba un ciclo, decía simplemente: regar, hablar, acompañar, repetir. Lo cerró con una línea en blanco debajo, no por falta de palabras, sino por reconocimiento de que lo esencial no requiere ornamento. Una mañana, al inclinarse para regar la maceta, notó un brote que se elevaba con justicia. Andrés se quedó un rato mirándolo, con la taza en la mano, y entendió que lo que había aprendido del anciano no era una lección única, sino una forma de habitar el tiempo, un taller continuo donde se cuidan piezas pequeñas hasta que, sin hacer ruido, crecen. Cerró la libreta, apagó la luz de la cocina y salió a caminar sin prisa, como quien sabe que las decisiones vuelven cada día y que hizo en sí es una promesa.